Aprovechar el invitadazo que tenemos hoy. Hola Luca, ¿cómo estás? Buenas, Bienvenido. buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo en orden. Qué nivel, loco. Nunca me trataron tan bien. Me alegro. Che, lo primero que tenía ganas de charlar con vos, que es algo que la verdad fue muy poco replicado por los medios en general para la importancia que tuvo. Vos estuviste marchando hacia Gaza hace un par de meses Sí, con la marcha global. estuvimos hablando recién ahí afuera del aire porque iba a venir acá y no se pudo. Iba a hacer una entrevista virtual en realidad desde allá, en Egipto, más precisamente el Cairo, en el mes de junio, que fue uno de los tantos intentos que vienen teniendo lugar hace ya años de intentar llegar a Gaza para romper el bloqueo humanitario. Sí. En junio lo intentamos a través de tierra con un movimiento que se llama Marcha Global a Gaza, que estaba integrado por personas de distintas partes del mundo. También hay muchos médicos, muchas personas no tanto militantes políticos, sino también más de tradición humanitaria, ese palo. Y ahí estuvimos. Llegamos a 230 kilómetros de la Franja de Gaza y después se complicó porque el gobierno de Egipto no quería que lleguemos. Y hubo deportados, yo tuve 2 compañeros deportados en el aeropuerto. Fue complejo, fue una experiencia compleja, pero fue muy interesante formar parte de un movimiento internacional. ¿A usted detuvieron? No, nosotros zafamos por distintos motivos. Hubo algo de suerte también. Y algo porque nos cuidamos mucho, porque a diferencia quizás de ciudadanos europeos que tenían un respaldo diplomático mayor, Claro. ahí si caías detenido en Egipto era... O sea, llamaba al consulado argentino y decía, sí, No lo Bueno, veo. esto no le des agua. A Huerta. Claro, Caigo en el dejale ahí al desierto. calabozo más profundo que tenga. Claro, entonces tuvimos que tener un recaudos importantes, pero después era complicado porque realmente ahí la policía entraba a los hoteles y deportaba gente. Así que las noches ahí en el Cairo fueron bastante complicadas. Ahora yo lo cuento y digo, qué experiencia de carajo, pero en ese momento era... Sí, había un miedo, un algo, una olvidate, preocupación. A mí un cagado que las patas. Sí. No, 100%. Bueno, en ese sentido, ¿cuándo te enterás vos que vas a ir? ¿Cuánto tiempo pasa entre que te dan la noticia y te subís al avión? Lo definimos, yo viajo un miércoles, lo definimos el lunes. Ah, ok, nada. La decisión la tomamos a partir de que habían detenido a Greta Thunberg, Sí, claro. que ya había formado parte de la iniciativa de la Flotilla de la Libertad, que es también el mismo objetivo, romper el bloqueo humanitario por agua. Sí. La detuvieron, tuvo una gran repercusión y nosotros algo sabíamos que iba a estar esta iniciativa por tierra y dijimos, vimos el impacto que tuvo y dijimos, che, acá de Argentina tiene que haber una representación en este movimiento. Y nos sumamos, tuvimos que sacar la visa de Egipto así en 24 horas, tuvimos que darnos la vacuna de fiebre amarilla, que es la que te piden para entrar. Y después tuvimos que armar todo un esquema de poder estar ahí y de poder entrar. Hicimos una reserva falsa. Esto no sé si podría contarlo, pero ya fue. Ya está, ya no Pero te pueden ya perder pasó eso. mucho tiempo. Además, anda a saber si vuelvo a Egipto, pero una reserva ahí en las pirámides para presentar en migración, para Claro, como que hacer eran pasar turistas. que íbamos a Que entrar eras de como turista, turista. claro. Que hubo muchos que no pudieron eso, lo descubrieron y los deportaron en el aeropuerto. Nosotros pudimos pasar ahí en el aeropuerto, llegamos a las 2 de la mañana, pero ahí empezaron las complicaciones, todo. Y bueno, es muy largo, digamos, todo. Por ahí andan algunas entrevistas donde hablamos de todo el viaje. Pero fue una experiencia muy zarpada porque la Argentina es cierto, hay menos impacto, pero en otras partes del mundo el movimiento por Palestina pegó muy zarpado en la juventud. Acá en la Argentina medio que hay un oasis en ¿Y ese por qué sentido. crees eso? ¿Porque en la Argentina pegó menos? Sí. Yo creo que hay distintos motivos. En primer lugar, porque hay que partir de que en Argentina hay una comunidad judía importante. Esta es la tercera comunidad judía más importante del mundo, después Tal cual. de Israel y Estados Unidos. Y no solo judía, digamos, porque en Estados Unidos hay también mucha comunidad judía, como en Nueva York, digamos. Pero también tiene mucho peso el sionismo y creo que hay 2 elementos que son muy importantes históricos, que acá en la Argentina hubo 2 atentados, que son el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA, que sin duda alguna en la opinión pública moldearon un conservadurismo importante, más general, respecto a eso, y después que hay una presión mediática zarpada. Yo me he cruzado con periodistas acá y me dicen, che, yo me gustaría hablar del tema, pero si hablo, los dueños del canal no quieren. Entonces hay un miedo muy importante, todavía, para mí menos, pero todavía sigue estando de, che, si digo algo del tema me van a acusar de antisemita. Bueno, a Nina Biasi no la condenaron por un tuit que Vanina decía algo Biasi, genocidio. Alejandro Bodar, nosotros tenemos un compañero docente que habló del tema en su colegio y
y también el gobierno de la ciudad le cayó y lo quisieron sumariar, digamos. Y yo creo que ya quedó muy demostrado a lo largo del mundo que denunciar lo que pasa ahí no es igual a antisemitismo, ni mucho menos. Por suerte también hay muchos miembros de la comunidad judía que dicen, che, loco, no quiero que pase esto en mi nombre. Y eso para mí es muy valioso porque el Estado de Israel no tiene ni 100 años. O sea, es un Estado que nació en 1948. O sea, la comunidad judía, la cultura judía es milenaria. Entonces, llevar a cabo lo que está haciendo el Estado de Israel en nombre de toda una cultura y religión, para mí es bastante... sí, es bastante grave y además que te acusen de antisemita si lo denunciás es aún peor y que te persigan judicialmente aún peor. En la Argentina en ese sentido sí hay medio un oasis respecto a ese tema, todavía. Hay una cosa que es interesante por ese lado, que Estados Unidos, naturalmente, es pro-Israel, tiene muchas más expresiones pro-Palestina, pero ahora financian el genocidio, son ellos los que están bancando todo eso. Y en la población, al principio, por lo menos, había un gran apoyo. A ver, el 7 de octubre tuvo imágenes Sí. muy fuertes y es un poco como la situación de evitar condenar eso en sí mismo. Tipo, che, loco, fue otra masacre, aunque es totalmente desproporcionada la respuesta. Pero pegó una cosa que vos veías en un momento de golpe, pibitos de primaria, de secundaria, con carteles que decían del río al mar, manifestándose en las aulas o lo que fuese. Acá hubo una marcha grande y había muchos pibes en la marcha principal que hubo, pero no es una causa de la juventud tampoco. Y a mí me pasó una cosa, yo estuve fiscalizando para Fuerza Patria en las Sí. últimas elecciones y me tocó un fiscal de Lustó al lado y nos pasaba todo el tiempo que íbamos charlando con él, habíamos pegado ¿Qué onda, barrio? en Caballito. Ok. Y nos pasaba que casi todos los votos, nos venían muchos votos que eran Bregman Recalde, Sí. ¿no? Uno atrás del otro, uno atrás del otro. Y el diagnóstico que tenía este otro fiscal era, esto es porque son los únicos que mandaron a alguien a Gaza o hablan del tema y eso es re importante. Ujú. Pero Recalde que mandó. No, Recalde no. Bregman, que Ah, bueno, ok. bancás eso, no votas al Senado porque tenés mucho menos chances, son tres Dijiste bancas. los únicos y había. No, pero que la izquierda fueron los únicos que mandaron algo así. ¿Vos creés que eso tuvo algún tipo de impacto? ¿El tema Gaza movió votos? Es una muy buena pregunta, de hecho lo estamos debatiendo entre nosotros, bueno, ahora post elecciones que siempre hay momentos de debate y reflexión. Para mí lo de Gaza, o mejor dicho, la denuncia contra el genocidio se enmarca en otras cosas también. Yo creo que lo que se valoró bastante en esta elección y sobre todo con la buena elección que hizo Miriam Bregman, casi llegando al 10%, es una coherencia general. Creo que la denuncia del genocidio se enmarca dentro de esta coherencia en general porque la izquierda durante estos 2 años de Milei estuvimos en la calle del minuto cero, o sea, denunciando también la ley bases sin que se nos haya vendido ningún diputado, estando con los jubilados, estando también en el conflicto universitario, en el Garraham, y creo que también se valora la coherencia de denunciar y llamar a las cosas por lo que son, sin andar midiendo si eso garpa o no garpa en las encuestas, digamos, porque para mí, a mi pesar, la verdad que uno de los pocos espacios políticos que hablaba de lo que pasa en Palestina es la izquierda, y quizás eso no trae votos, digamos, yo no lo sé, pero hay que denunciar lo que está pasando, sobre todo también porque la Argentina tiene por lo menos un genocidio encima, digamos, Claro, no sí. a corto plazo, que fue la última dictadura cívico-militar, pero bueno, si rastreamos la historia podemos encontrar por lo menos otro más también, la conquista del desierto, bueno, la guerra del Paraguay, bueno, no me quiero meter ahí, digamos, pero yo creo que se valoró la coherencia y en lo que se valora la coherencia entra también denunciar y llamar a las cosas por lo que son, y la verdad es que las marchas... A mí me hubiese gustado ver más peronismo, sinceramente, porque yo creo que es un tema que va más allá de la bandera partidaria, ¿no? Va más allá del espacio político en sí mismo, es un problema humano, en primer lugar. Y después creo que es muy importante también que, o sea, vi más indignación en base peronista, digamos, de militantes o gente que vota, no sé, yo tengo mucha familia peronista que lo de Gaza los conmovió mucho y los conmueve. Pero en la dirigencia peronista la respuesta fue otra, digamos, para mí muy desligada de lo que le pasaba a mucha gente por abajo. Y digo, loco, también ahí se expresa para mí un problema que tiene la dirigencia peronista en este momento que también opino que es parte del problema, digamos, más general, ¿no? Más allá de lo de Gaza. Que es esa desconexión o ese andar especulando, midiendo todo el tiempo, a ver si suma un votito, si no suma, y después, bueno, los resultados están a la vista, me parece, ¿no? Luca, ¿por qué era importante para vos ir a Gaza? Yo creo que es importante a nivel generacional no mirar para otro lado frente a una masacre de esas características. O sea, simplemente en números, hay más de 70.000 muertos, de los cuales más de 20.000 son niños.
Y ya cuando te das cuenta que es un genocidio deliberado, porque vos ves cómo actúa Israel, quizás en otras partes del mundo, donde tiene una precisión quirúrgica, por ejemplo, en Irán, que también nosotros cuando estábamos en Egipto, Israel atacó Irán. Entonces Sí, ahí... bueno, eso debe haber sido una locura. Estar ahí, que se pique Sí, a ese nivel. ahí estaba la duda. Mi mayor preocupación en ese momento era bueno que cierren los espacios aéreos egipcios y que nos quedemos ahí varados. Y además no sabíamos qué iba a pasar que en Egipto, porque está todo pegado al lado, ¿no? O sea, y Claro, ahí la sí. guerra es algo mucho más presente, ¿no? También eso fue estar en contacto con otra subjetividad muy distinta a la Argentina. Uno habla de guerra acá y es algo muy, muy lejano. Muy lejano. Pero cuando llegamos allá, ver gente joven, pero también gente grande, gente que vio también otras experiencias, como la guerra de Vietnam, eso fue zarpado hablar con me acuerdo, una persona, una más anciana de España que viajó, que había vivido también todo el movimiento contra la guerra de Vietnam. Entonces, la noción de ella era mucho más histórica, digamos, de por qué había que estar ahí, de que no es joda un genocidio, que si se deja pasar un genocidio es algo malo, no solo para el pueblo palestino, sino es algo malo y regresivo para todo el mundo, pues si se naturalizan esas cosas, después se naturaliza mucho más fácil, no sé, que en la Argentina haya un mega endeudamiento, que se pueda cagar de hambre la población y no pasa nada. Entonces, para mí era importante ir en el marco de que también la Argentina está sufriendo una gran presión por parte de los Estados Unidos en este momento, con a Cristina presa, digamos. Cuando nosotros estamos allá, fue ese momento donde Cristina la encarcelaron. Y yo no veo una desligación entre lo que pasa allá y lo que pasa acá con el Fondo Monetario Internacional, con el nuevo embajador Lamelas, que va a estar Milei allá a Estados Unidos a lamerle las botas a Donald Trump. Yo veo, o sea, yo soy antiimperialista y anticolonial de conjunto. Entonces yo opino que si se fortalece la pelea del pueblo palestino, las demandas del pueblo argentino vamos a estar en mejores condiciones, digamos. Yo veo ahí una hermandad necesaria, digamos, ¿no? En ese O sentido. sea, es un motivo geopolítico el de fondo. Y es que yo opino que por los problemas que tenemos en la Argentina, si no pensamos en términos geopolíticos, vamos a estar muy complicados realmente, porque hay una ofensiva de Estados Unidos en toda la región. O sea, no solo acá, sino que hace poco pudimos ver cómo Estados Unidos envió buques al sur del Mar Caribe. Es la movilización de fuerzas militares en el sur del Mar Caribe más grande de la crisis de los misiles. Sí, o los drones a los botes pesqueros en la costa de Venezuela. Exactamente, a eso me refiero. O en Brasil, digamos, Donald Trump queriendo opinar directamente sobre lo que decide la justicia sobre Bolsonaro, que y tuvo un intento de golpe de Estado. O la Melas diciendo que van a hacer todo lo posible para que Cristina sea presa, etc. Claro, la condena a Cristina se sabía antes de Estados Unidos. Marco Rubio decía, bueno, no, Cristina no va a poder entrar porque va a estar condenada antes de que la condena sea efectiva. Entonces, ahí te das cuenta que hay ahí una unidad de todo lo que pasa, donde yo veo necesario discutir estas cosas, no solamente porque me interesa la política internacional, sino porque realmente opino que para que salir de los problemas que tiene la Argentina es necesario pensarlo en esa perspectiva más global, digamos. Ustedes en ese sentido tuvieron una reacción casi inmediata de la condena de Cristina Kirchner. Sí. ¿Qué lectura hacen al respecto desde el espacio? Y lo de Cristina para mí es, más allá de las diferencias políticas, es un problema de principio, justamente por esto. O sea, cuando uno ve una condena truchísima, desde el punto de vista que se usan argumentos, yo leí la causa, no toda, pero la parte, le pregunté a mis compañeros abogados cuáles eran las partes que les parecían más significativas. Y además de que no hay ninguna prueba concluyente contra su persona, digamos, o sea, simplemente se saca la conclusión de que debería saber porque es la presidenta, o sea, bajo ese mismo criterio, Milei también debería estar en cana por Libra, obvio. por... Pero o sea, todos los 100%. presidentes irían en cana si fuese con él. No podía no saber qué sucedía. Tal cual. Pero además de eso, digamos, de lo flojo de papeles que está en términos judiciales y legales la causa, hay un problema ahí de libertades democráticas que si uno no se pronuncia contra eso, y después van a ir por uno. O sea, eso es evidente. Hay una cosa interesante ahí, ¿no? Porque está la discusión de, lo plantea mucho Jagroski esto, Ajá. de todas las personas, que es que para él ningún dirigente político tan importante, o cualquier persona que convoque al voto, debería poder ir presa, porque todos deberían poder presentarse por lo menos por si el pueblo los elige. Caso Donald Trump, doble condena también, fue electo e incluso ganó el voto popular en Estados Unidos, Sí. por fuera del colegio electoral. Ahora, yo pienso eso y digo, che, loco, a mí me gustaría que Milei vaya en cana por el caso Libra, que vaya en cana por las coimas, que vaya en cana por tantas otras cosas que hay. ¿Qué ves vos de eso? Yo creo que ahí también es importante diferenciar la justicia, digamos, y qué intereses responde. En Latinoamérica, la mayor parte de lo que venimos viendo en los últimos 10, 15 años es que la justicia
opera siempre para el mismo lado. O sea, más bien son pocas las veces que se condenan, digamos, lo de Bolsonaro podría ser una excepción en ese sentido, pero más bien, no sé, Macri está vivo y coleando y tiene Sí, sí. cualquier cantidad de causas. Ni hablar también del ámbito privado, porque muchas veces solamente la discusión de corrupción se limita al ámbito público, como si la corrupción solo estuviese en ese ámbito. Claro, en la causa de los cuadernos hay 80 y pico de Exactamente, empresarios hay un más allá. montón de empresarios involucrados, además de si uno empieza a escarbar todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Y gente relacionada a la derecha, ¿no? No gente relacionada tampoco 100% al peronismo. Tal cual. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la justicia sí o sea, tiene un fuerte un componente de clase y Estados Unidos también mete la nariz en la justicia latinoamericana. O sea, el lawfare es verdad, o sea, eso es así. El tema es que yo creo que a los Milei, a los Bullrich, gente que eventualmente debería ir presa por todos los crímenes que han cometido, creo que yo no espero nada de esta justicia, digamos. O sea, no deposito ninguna confianza en la institución judicial tal cual es hoy para que lleven eso a cabo, digamos, ¿no? Mira, hay una cosa que parece siempre que es que la justicia en la Argentina es oficialista, ¿no? Sí. Y muchas cosas funcionan así, uno nunca va preso, funcionarios propios nunca van presos durante el gobierno en ejercicio, sería muy difícil que eso suceda. Quiero entrar directamente en lo electoral y en tema de representación. Mira, ¿Puedo tirarla Sí. a un costado un momento? Primero te podría preguntar si pensás lo mismo que sobre Cristina que Guillermo Moreno. Sí, lo de Guillermo para mí también se enmarca en lo mismo y hay que denunciarlo. Y por más que uno no comparta las ideas de Guillermo Moreno, o sea, ahí por eso, o sea, para mí hay una cuestión de principio. O sea, más allá de si yo comparto menos o más con el chabón, lo que hay es un intento de proscripción y persecución política, que hay que denunciarlo. O sea, sí, Ok, para mí y- va en el mismo sentido. Y, perdón Luis, pues que la tiro para atrás, pero en esto del viaje, cuando vos decís, me invitan, llega la propuesta, esta organización, Sí. digamos, ¿a qué capital le responde? ¿De dónde? Porque Mirá, me imagino que... para el viaje. No es que nos invitaron, sino que nosotros decidimos sumarnos y ahí hubo que completar una serie de formularios, pero el viaje lo bancamos nosotros, digamos, con la plata del PTS, lo que recaudamos en función de cada militante, no sé, ahora por ejemplo estamos haciendo campaña financiera que hacemos 2 veces por año, que es para juntar guita, con fiestas, lo que sea, que también esa plata la usamos para hacer campaña electoral, digamos, es la forma que tenemos de financiarnos. El viaje lo financiamos de esa forma. Y lo de Eh, CL Fierro, las flotillas, lo mismo. lo mismo, claro. Cele Fierro, yo milito en el PTS, Cele Fierro es del MST, pero en todos los partidos de izquierda la lógica de financiamiento es la misma. Por eso también estamos podemos decir, estamos muy sueltos en ese sentido de que como no dependemos de nadie, digamos, económicamente, podemos decir lo que se nos canta el culo, perdón la expresión, pero Sí. sin ningún tipo de reparo porque nos autofinanciamos, ¿no? Y no sé, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos 5 casas culturales donde hacemos eventos políticos, pero también ahí recaudamos lo que aporta cada militante, etcétera. El viaje fue bancado ahí y después la organización, sobre todo, está conformada por gente principalmente de Europa, donde hay abogados, donde hay médicos, donde hay algunas que otras ONGs, pero el viaje no te lo financia. Claro. Digamos, vos te lo financiás. Si vos querés estar ahí, te la tenés que poner vos. O capaz en la parte de Egipto a Gaza, esa parte, Bueno, ese que tramo. el objetivo era llegar en micro, pero para esos micros sí se iban a alquilar y ahí había que pagar entre todos para poder que esas cisternas de agua se iban a llegar. Ni llegamos a eso. Claro. O sea, pero era la idea, digamos. Claro, porque la idea era llegar, iban a caminar 50 kilómetros al final. y El objetivo era llegar a una ciudad que está en el norte del Sinaí, que se llama Al-Arish, Sí. que está a 50 kilómetros de Rafah, que es la zona sur de Gaza. Y la idea era llegar hasta Al-Arish y ahí emprender una caminata de 50 kilómetros hasta ahí. Llegamos. Locura. Era increíble. Sí, no. Llegamos hasta antes de que empiece el Sinaí, que es ahí donde está el desierto, ¿no? Que ahí hubo un bloqueo. Hasta ahí ¿Qué fue el llegamos. ejército de Egipto? Actuaron todas las ¿No? fuerzas, porque la policía secreta de Egipto también se involucró en sabotear lo que sucedió y eso se complicó mucho al final de los días. Ahí lo ven como que, digamos, Egipto, el gobierno de Egipto es cómplice de lo que hace Israel. No solo el gobierno de Egipto, sino la mayor parte de los estados árabes. Y ahí hay una contradicción que tienen los estados árabes, porque vos ves la sociedad civil árabe, está toda con el pueblo palestino. Vos vas a las calles del Cairo, están las banderas palestinas, está la silueta de Palestina y de Gaza, en las calles, en los locales, en los tacheros, hay mucho Uber, todos están a favor de Palestina.
Entonces, los gobiernos tienen que lidiar entre eso, pero también tienen múltiples negocios con Israel. El gobierno de Egipto, por ejemplo, Egipto le compra gas natural a Israel, lo licúa y lo exporta. Es decir, hay múltiples relaciones financieras, económicas, entonces el Estado de Egipto no se puede hacer el loco porque está atado de pies y manos. O sea, Sí, por el eso- apoyo termina donde empiezan los Y intereses si el económicos. gobierno de Egipto tuviera la voluntad de romper el bloqueo humanitario, Ya hubiésemos llegado. Nosotros no llegamos por culpa del gobierno de Egipto. Bueno, pero por eso Egipto tan preocupado en ser mediador entre las dos partes. Porque Digo, también está el tema de que tenés 1.800.000 gazatíes Claro. que Claro. siempre se habló de la posibilidad de que los reciba Egipto o algún otro país y recibir casi 2 palos de personas es Tal cual. una cosa logística bastante complicada por fuera de la voluntad que uno pueda tener. Sí, encima en las peores de las condiciones, digamos, ¿no? Claro, no estás recibiendo toda gente que está Claro. lista para trabajar mañana, sino Claro. un montón de No, gente que no, necesita olvídate. tratamiento médico, que está desnutrida, que está en situaciones muy complicadas. Entonces, hay una rivalidad ahí. Igual en general, a ver, la mayor parte de los estados árabes siguen sin ser democracias y Olvídate. las limpiezas étnicas y los genocidios financiados por coronas árabes. A ver, lo que está sucediendo en Sudán es todo por la Sí, industria del sí. oro de los Emiratos Árabes Unidos. Y tenés esas situaciones constantes. No es exactamente la cosa más tranquila del mundo como para que te dejen hacer una marcha pacífica. Hay una cosa, solo en términos anecdóticos, pero que me interesa, que es... ¿Vos cuántos años tenés, Luca? 27 cumplí hace... ¿Qué día estamos? Hoy es Bueno. viernes. Hoy es 7. Hace un mes cumplí 27. Bueno, tenés 27, sos recontrapibe. Estás volando en un avión a Egipto en el medio de todo este quilombo. Te detiene la policía, te puede llegar a detener la policía secreta, gracias, hay todo. En algún momento, ¿te divierte la peli, la aventura, el todo? ¿O es de verdad con una vocación militante ¿qué parte hay de estoy viviendo una aventura muy loca y eso me genera algo? Sí. ¿Qué parte hay de conmovido? ¿Qué parte hay de bronca hacia lo que estoy yendo? Entonces pongo el cuerpo. ¿Cuáles son los Te sentimientos? diría que una mezcla de todas ¿Nuevo las de que no derecha? ¿Nuevo libertario? No sé si divertimento no, Divertimento no, definitivamente no, pero así hay algo de es el lugar donde me gusta estar. Yo estoy por recibir de historia, ahora el lunes 27 rindo mi último parcial, loco, así que ahí ya. Pero hay algo ahí del sentido histórico que siempre me interesó a mí de estar donde... Viviendo historia. Bueno, cuando Sí. se dispara la guerra en general. Eso de pensarlo también en términos generacionales, digamos, ¿no? Hay algo ahí, digamos, más allá también de la bronca que dice que lo moviliza a uno, lo pienso en general, eso, digamos, de donde vale la pena estar. Digamos. Claro, sí, el lugar correcto, el momento correcto. Sí. Después genera adrenalina y otras cuestiones, pero eso existe desde ya. Eso eso lo busco permanentemente. Sí, De hecho, cuando volví fue complicado, porque necesito volver a hacer otra cosa, tipo, porque acá fue volver y en una plancha todo. claro, todo recontra tranquilo. Pasaba una mierda acá. Bueno, y además acá también está ese tema, porque eras un ex convicto, eras alguien que volvió de la... Yo necesitaba alguna fuente de algo, digamos. Claro, de sentir algo después de la Claro. guerra. Estás ahí y... Bajar es- bajar es lo bajar peor. es lo peor, diría claro. Mariano Enrique. Claro, ni Exacto. siquiera si estás en la flotilla, ni hablar, que a la noche No, entran acá fue una mierda. todos los milicos. Pero bueno, también hay que pensar acá por qué no pasan tantas cosas. Yo ese sentimiento, digamos, que uno puede ser más emocional, lo politizo. Digo, che, pero acá por qué no pasa nada, digamos. Para mí es responsable de que eso suceda, ¿no? Hay una cosa que me interesa y ahora, en las elecciones de 2021, que es cuando surge mi ley, yo estaba convencido cuando fui a votar que iba a haber, por el agotamiento post pandemia, por la foto de Olivos que ya había llegado para ese momento, si no me equivoco, Sí, claro que por todo eso, que tanto como iba a aparecer un Milei, iba a aparecer la izquierda más fuerte. No que iban a ganar ninguno de los Sí. dos, pero que iban a empezar a crecer. Y sin embargo crecieron igual, ¿eh? Crecieron, por eso En esta justamente elección eso- sí. Pero esta No, misma pero pregunta en se me 2021. Y en el 2021 hicimos una gran elección también. Sí. El tema es, bueno, siempre termina pasando como que hay un techo relativamente bajo electoral que no se puede romper. Se lo puedes atribuir al peronismo u otras cosas. Yo le preguntaba a Guillermo Moreno la semana pasada, que Sí. estuvo sentado en la misma silla que estás vos ahora, ¿cómo se convence a pibes que no vivieron la década ganada de ser peronistas? Porque la única expresión que vos tenés es de gobiernos fallidos, pibe que tiene 25 años ahora, lo que fuese. ¿Por qué ese agotamiento, esa decepción, esa frustración del peronismo para alguien que tiene los valores? Sobre todo pienso mujeres feministas en 2018 o hay una dimensión muy marcada en cuanto a los géneros a quién vota, pero ¿por qué no se
hay una fuga de votos masiva hacia la izquierda del peronismo, si está tan fracasado como está ahora. Es una buena pregunta. Yo creo que hay múltiples factores, pero creo que hay uno muy importante que es nosotros cuando hablamos, cuando intervenimos en la realidad o en entrevistas, todos nos decimos, vos votás a la izquierda y te podés ir y vamos a solucionar las cosas. Es decir, nosotros planteamos directamente un llamado a la organización, ¿no? Decir, che, si no nos organizamos y echamos a patadas al FMI, y la verdad el país no va a salir adelante. Digamos, en enero ahora se vencen, no sé, casi 6.000 millones de dólares de vencimiento, en agosto hay otro. Para mí no hay un futuro de país posible con ese condicionamiento económico. Podemos plantar hasta soja en los techos de las casas, pero no va a alcanzar jamás para cumplir con todas las metas de deuda. Entonces, para mí lo que plantea la izquierda va muy a contracorriente del sentido común predominante y de las tendencias de la realidad, donde justamente, ¿por qué para mí el discurso de Milei encajó también? ¿No? Porque se apoya, digamos, en una base de una realidad donde hay un sector precarizado muy importante, con un discurso de darle más libertad a los emprendedores también. Va en contra del Estado, En cuando contra el del Estado Estado, te que- traicionó un montón de veces. Claro, a muchos sectores les hablaba, bueno, el Estado, pero para muchísimos sectores durante la pandemia el Estado no existió o estaba en pésimas condiciones, la salud, la educación pública se caía a pedazos. Para mí eso también, yo cuando escucho a algunos referentes peronistas, para mí no terminan de entender el impacto que tuvo la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández en sectores de la población. O sea, fue algo muy jodido eso. La gente la pasó muy mal. Y se dio un IFE, pero era un IFE muy miserable, o sea, muy poca plata. Y eso generó una bronca. Entonces, la izquierda para mí es, digamos, más allá de nosotros hicimos una buena elección, pero lo que planteamos nosotros va muy a contracorriente de la mayor parte de las tendencias de la realidad. Entonces, yo creo que es muy difícil ligar los resultados de la izquierda con procesos de lucha u organización más extendidos. Por ejemplo, vamos al caso de Nueva York, ¿no? Sí. Madmani ahora... Justo le iba a mandar un mensaje a Luis diciéndole, che, estamos para ir con Sora. Es que para mí sirve, digamos, ¿por qué le fue bien a él? No le fue bien solamente por sus características personales y digamos, de así más carismáticas. Él es producto de un movimiento muy importante, digamos, que es un movimiento pro-Palestina, un movimiento que salió a las calles hace pocas semanas, hubo movilizaciones en bastantes ciudades de Estados Unidos con el lema No Kings, ¿no? Sí. No Reyes, contra las medidas más bonapartistas, pongámosle, más de déspotas de Donald Trump. Él es producto de un proceso colectivo muy zarpado en ese sentido. Entonces yo creo que la izquierda en ese sentido, nosotros no medimos los resultados electorales por fuera de lo que sucede en términos de organización más amplios. Sería raro que la izquierda hubiese hecho una gran elección este año, donde fue un año donde, salvo algunos hechos puntuales como el Garraham o algunos que otro conflicto, no hubo Sí, una gran organización. Y no. Pero también lo que pasa con Soran es que el loco fue y dijo, che, vamos a construir supermercados estatales, vamos a congelar Claro. los alquileres, vamos a hacer jardines de infantes públicos, vamos... Transporte gratuito. Transporte gratuito, todas cosas así. Y a veces, a mí me gusta mucho ver a medida que se va terminando la campaña y se van quedando sin guita los distintos partidos, tienen que reducir el espacio de aire en radio, las publicidades que dicen, ¿no? Porque es tratar de condensar tu mensaje. Si no lo logras hacer es que no estás teniendo un eslogan que pegue. Sí. Y el de la izquierda siempre tiene que ser siempre con los trabajadores en el pueblo, Sí. en la calle, lo que fuese. Y al final, el análisis predominante de qué pasó en las elecciones es que la gente votó a Milei porque no quería que el dólar explote el lunes. Sí. Entonces, si el llamado de la izquierda es a la revolución, no termina siendo siempre a la organización y a la revolución y sacar a patadas al FMI, no termina siendo siempre un toque testimonial. Bueno, eso es algo que nosotros lo veníamos charlando bastante estos días. De hecho, ayer tuve una reunión donde estábamos discutiendo a propósito de la reforma laboral, que Sí. es casi inminente, que se trata en el Congreso. ¿Cómo nosotros podemos hacer para discutir contra esa reforma, que es una reforma totalmente esclavizadora, digamos, donde, a contrario de lo que dice el gobierno, es una reforma que va a aumentar la precarización laboral, no va a hacer que haya más derechos, es más bien para sacarle derechos al sector de trabajadores que todavía conserva algunos de sus derechos, porque en Argentina, a diferencia de Perú, por ejemplo, Argentina tiene todavía unos sectores laborales que tienen aguinaldo, vacaciones pagas, hora social, eso existe. Cada vez es menos, porque aumenta la precarización, pero hay un sector de trabajadores que los tiene. Bueno, ¿cómo a la hora de discutir eso también podíamos incorporar una perspectiva por la positiva, digamos, ¿no? Que lo ligo con la pregunta que vos hacés.
Y para mí es importante hablar de no solo de esta identidad más de clase, de la coherencia, de estar siempre en el mismo lado, que es verdad que las campañas suelen estar enfocadas ahí, pero yo creo que es momento además de dar un paso más hacia allá y plantear una perspectiva por la positiva, ¿no? Desde ese punto de vista. Como por ejemplo, no sé, nosotros en su momento planteamos la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, que esa es una medida, si la aplicás en las principales 1000 empresas del país, no estamos hablando de las pymes, no estamos hablando del kiosquero de acá a la vuelta, las principales 1000 empresas multinacionales, autopartistas, etcétera, si la aplicás ahí, se pueden generar 1 millón de puestos de trabajo. Desde ya es una medida que implica afectar los intereses de esas 1000 empresas. Claro que no va a caer bien la... Y no, pero es, a ver, Sí, haciendo cuentas rápido, Sí. me dijiste 1 millón de puestos de trabajo. Hablaste de 1000 empresas, o sea, 1000 empresas tienen que emplear 1000 personas. ¿O no? Digamos, sí. haciendo las cuentas rápido sería algo así. O más. Como A ver, que- habría que, sí, Vamos a charlar hoy con Mercado Libre y le decimos, bueno, de alguna forma 1000 personas son las que tendrías que incorporar. Es 1000 un por- montón lo que está diciendo Luca. bueno, el tema es que, ¿cuáles son los sectores que vienen ganando en la Argentina en el último tiempo? Porque también hay un sentido común bastante extendido por el gobierno que el sacrificio para salir adelante lo hacemos todo. Y eso no es así. Alfredo Coto, por ejemplo, viene teniendo ganancias récords desde el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo. Hay las cerealeras también. Ledesma, el ingenio Ledesma, también, digamos. Entonces, hay sectores que vienen ganando mucho hace mucho en Argentina. Entonces, mi propuesta para que la gente esté mejor es que esos sectores que vienen ganando hace mucho, bueno, tienen que empezar a ponerla de ahí. Porque si no, no hay forma. O, digamos, o la pagan los laburantes, como viene sucediendo, o la empiezan a pagar los sectores que vienen beneficiándose de la Argentina. En ese sentido, propuestas como la reducción de la jornada laboral, pero también hay otras. No sé, acá en mayo, cuando fui candidato, hablamos bastante, digamos, de la especulación inmobiliaria. En la ciudad de Buenos Aires hay 300.000 viviendas vacías. El ¿no? edificio enfrente del mío está vacío todo el año, excepto. Son Airbnbs, entra y Y se va vos sabés, la gente. población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene estancada hace 70 años, somos la misma cantidad. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir construyendo para una cantidad poblacional que no crece y además hacerlo en detrimento del patrimonio cultural, destruyendo edificios viejos? O sea, O ambiental, ¿no? Con todo lo que es el todo costo lo de que es la ambiental, además hacen mierdas de Durlo que no tienen ni luz porque dan a un garaje. O sea, Sí, es todos deprimente, edificios porque- deprimentes, sin es alma, re deprimente. iguales. Entonces, ahí hay un problema, digamos, efectivamente, para resolver el problema de la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, hay que perjudicar al negocio inmobiliario. Es así, el que no lo diga así está vendiendo humo. El tema es que acá todos se quieren cuidar, digamos, no, pero después hay que caerle bien a los mercados y al capital, porque si ganamos las elecciones, después que sube el dólar. Y bueno, papito, o sea, es así. Si afectás a uno o afectás a otro. No podés quedar bien con Dios y el diablo. Eso ya lo quiso hacer Alberto Fernández y ganó Milei. Sin embargo, el electorado pareciera querer, hasta el momento, alinearse con el diablo, si lo definimos así. No, pero digo, porque, y esto también, ya que trajiste a Jabrowski a la mesa, digo, él planteaba, después de la elección, planteó una cuestión de, bueno, o la lectura de la Argentina de Milei no es tal, es Acércate decir, un toque al micrófono. es decir, la gente no está tan mal, o, a pesar de estarlo, sigue bancando y apoyando al gobierno. Digo, ¿qué lectura hacen ustedes de ese apoyo, a pesar de todo el diagnóstico que podemos compartir más o menos, pero digo que es generalizado en este espacio por lo menos, de las condiciones de vida que se degradan con la Argentina libertaria? Y a pesar de eso, la gente lo eligió. O sea, ¿qué ves ahí vos? Varias cosas. En primer lugar, que la cantidad de gente que fue y asistió y dio su voto en estas elecciones fue una de las elecciones legislativas con menor participación Sí, del regreso a la democracia. Es decir, casi hubo 12 un millones de sector personas. que no fue a votar, votó solamente el 66% del padrón electoral. Entonces, ya si ves que una de las principales fuerzas políticas es el no asistir a votar, eso algo ya te indica, Ujú. por un lado. Después, por otro lado, que en las elecciones se metió directamente Donald Trump a opinar. Y yo creo que eso influye en un sector del voto, porque hubo una extorsión de si no votás a este se va toda la mierda. Palabras más, palabras menos, pero opino que hay... Dijo que se iban si perdían las Claro, o elecciones. sea, el presidente de los Estados Unidos diciendo, che, voten acá, porque si no nosotros no apoyamos mal a Argentina y eso es sinónimo de... ¿No crees que eso lo Sí. escucharon todos los argentinos? Yo creía que no, pero me empecé a dar cuenta que sí, de que llegó y permeó muy alto. Y después que hay otro aspecto,
que es que el gobierno de Alberto Fernández está muy fresco todavía en la experiencia de la población. Sí. Entonces, la estrategia del peronismo de septiembre a esta parte, que fue no hacer nada, básicamente, porque yo a Tayana no le vi ni una entrevista. Fue la estrategia, Sí, fue la no, estrategia. papelón. Sí, El claro, Duna que fue vaya a muy cuidar inteligente. a la abeja. Sí, sí, Bueno, para mí pensar que la gente te va a ir a votar solamente porque lo que hay ahora... El mileísmo llegó con un programa a estas elecciones. Es un programa de mierda, pro-yanqui, recontra Pero patronal. tienen un plan de gobierno. Claro, y el peronismo, vos le preguntabas a Itai Hackman, ¿cuál es tu postura respecto al Fondo Monetario Internacional? Y lo tenemos que debatir. Y bueno, hermano, o sea... El tema es que, a ver, ¿cómo? Yo, de verdad, a mí siempre me gustó el eslogan de que la deuda la paguen los que la tomaron en general y la idea de que hay que sacar a ver, hay una parte de la deuda con el FMI que es ilegal, de lo que tomó Macri, de mínima. Sí, Está 47 mil millones de dólares. por eso, por fuera de lo que estaba permitido en el estatuto, hay una parte que es claramente ilegal. Yo entiendo que una solución que no te destruya financieramente, que nos guste o no, la Argentina depende mucho de los mercados financieros para un montón de las cosas que tiene alrededor. Si vos sencillamente te pones en una posición de no vamos a pagar la deuda, se va a complicar mucho, muy rápido. Grecia, el ejemplo más cercano. Por eso. Es que para mí, bueno, en Grecia al final les terminaron imponiendo, digamos, que la paguen. Ujú. Ahora, el desconocimiento no es igual al default, es un desconocimiento soberano. Es decir, es una medida soberana que toma ese país frente a una deuda que es odiosa, que es el carácter de deuda odiosa incluso existe en términos legales internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que esa medida es fundamental, pero no es algo aislado a tomar. Por ejemplo, hay otro gran problema en el país, porque efectivamente la Argentina tiene un problema con los dólares, eso lo dice todo el mundo. Sí. Es la fuga de capitales, por ejemplo, digamos, que se da de distintas vías, pero bajo el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, hubo superávit comercial, o sea, hubo récord de exportaciones, y sin embargo ese récord de exportaciones no se tradujo en, no sé, mayores reservas en el Banco Central. Entonces hay un problema, para mí muy importante, que es, bueno, la cantidad de dólares que se generan en el país, que se generan dólares en el país, Sí, sí. ¿cómo hacemos para retenerlos? Porque se van por distintas ventanillas. La deuda, la fuga, las remesas de las empresas al exterior, como pasó también durante el gobierno de Alberto Fernández, que adquirían un dólar más barato y se iban para afuera. Entonces, son medidas de defensa nacional, pero justamente ahí entramos con lo que hablamos al principio. Yo creo que para llevar eso a cabo, efectivamente necesitamos de no solo la solidaridad en abstracto de otros países, sino que este es un mundo multipolar. Yo opino que, o sea, Estados Unidos es un actor, pero después hay otros actores que tranquilamente podrían negociar con... A Rusia le hicieron un bloqueo de la concha a la lora y sin embargo sigue Sí, existiendo. pedirle una mano a los BRICS o lo que Claro, fuese, no, que no, estuvo no. muy cerca de entrar. Ahora, hay una cosa que pasa, porque estábamos charlando antes de que llegues del tema Soran y Nueva York y demás, que a mí lo que más me gusta es de su campaña es que, a ver, viste que la rusa dice, o dijo un par de veces creo que en las elecciones presidenciales sobre todo era que decía que si la gente votase como realmente quiere y no en contra de, votaría a la izquierda y entonces a favor, ¿no? Yo siento que lo que hizo Soran, a diferencia de lo que pasó en las campañas legislativas acá, fue ir primero con las propuestas y después con la estética partidaria. O incluso con nula estética partidaria, ni demócrata ni socialista. A veces parece que lo que el peronismo tiene para ofrecer en la Argentina es frenar a Milei, acompañado de el Sol de Mayo, el Mate, Evita y la comunidad organizada, y que la izquierda tiene para proponer frenar a Milei, pero con el martillo de la hoz, el sombrero soviético y... Bueno, eso para Marx. mí es relativo porque, por ejemplo, nosotros decimos claramente, hay que desconocer de forma soberana la deuda. En el mundo laboral hay que tomar estas medidas, estas medidas, estas medidas. O sea, nosotros, uno puede compartir, le puede parecer utópico, le puede parecer imposible. Nosotros tenemos un programa claro, digamos, ¿no? Para mí el peronismo llega a las elecciones sin programa y donde la única propuesta era frenar a Milei, pero que también para mí era poco creíble, digamos, porque el peronismo cuando asume Milei tenía 120 diputados. Y ahora en las últimas elecciones llegó con no 28, es decir, hubo 22 diputados que se vendieron, ¿no? O está el caso del senador Cuellar también. Incluso Sí, Osvaldo los Jaldo, que forma parte de Fuerza Patria, tucumano, terminó las elecciones y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Osvaldo Jaldo había dicho en un acto, tengo la tijera para cortarle la melena al león. Así dijo, ¿no? Terminaron las elecciones, se reúne con Milei, Milei le pregunta, ¿tenés la tijera? Y dice, no, la guardo para el 27, le dice Jaldo. Entonces,
Se estaba tomando el pelo. Los Sí, diputados sí, de eso Caldo seguro. votaron la ley base. Y muchos de ellos van a votar la reforma laboral. Entonces, digamos, para mí hay de conjunto frente a lo que está sucediendo, yo creo que es muy importante, digamos, también eso. O sea, no solo alcanza a decir no hay que frenar a Milei, pero además ya frenarlo era, que si no lo hiciste durante 2 años, porque lo vas a hacer ahora, digamos, pues eso, no solo de Palestina, la marcha de los jubilados los miércoles, la verdad que... Pero La banca a la No. izquierda. Y lo de Soran, que vos decís, se desprendió. Y al final, capaz, no hizo una campaña tan distinta a la que hizo Santoro. Digamos, Total. pero Santoro era crueldad y abandono o Santoro. Santoro ¿no? no se tiró contra los negocios inmobiliarios, pero ni medio segundo. Y además, a lo que veo es que ninguno de los candidatos progresistas, para agrupar dentro de todo lo que puede ser peronismo, lo que puede ser izquierda, yo siento que es más estética que. Todo lo digo como peronista, lo digo, soy de una orfandad peronista. Igual no encuentro voy por nadie ahí. que me vaya con propuestas primero. No voy por ahí, sino voy para que decir, bueno, pero Santoro no lo eligió la militancia, lo eligió un armador político, Ah, que sí, en este eso caso seguro. fue Olmos, que habrá respondido a Cristina, y lo pusieron a Santoro para que se encabece la lista. A Madmani, que Sosteno. es imposible pronunciarlo bien. Mamdani. Mamdani. Este tipo ganó una interna. Es algo sí, sí. distinto. Bueno, y acá suspendimos las PASO en vez de animarnos a Bueno, competir y lo que fuese. Esa interna respecto a Mamdani, que gana la interna, porque para mí eso es muy interesante, él no solo le gana al republicanismo, Le gana a Cuomo. sino que le gana a Cuomo, que fue no bancado, bancadísimo por todo el establishment. Le pusieron millones de dólares a Cuomo, que perdió la interna y el muy hijo de puta se presenta como independiente. crack. Lo cual, Es claro, distinto. Bilardo a pleno, pero le fue mal. Pero Donald Trump en los últimos tramos de la campaña lo bancó a Cuomo, Sí. bastante, digamos. Entonces estaba todo el establishment, digamos, empujando contra Mamdani y el tipo incluso profundiza una crisis muy importante que tiene el Partido Demócrata, Claro. porque hay una ala izquierda dentro del Partido Demócrata que son el Democrat Socialist Party, digamos. Sí, los Bernie, los Alexandra Ocasio-Cortez Exactamente, encabezado por Bernie Sanders, Ocasio-Cortez. y Lana Omar. Claro, y esta ala, bueno, de hecho, dentro del Partido Demócrata no se pronunciaron todos a favor de Mamdani después que ganó. Algunos sí, Obama, que es pillo, salió a bancarlo, pero después hay personajes dentro del establishment del Partido Demócrata que, Musarela. Y ahora hay que ver, digamos, cómo actúa el Partido Demócrata en el sentido de si le da la espalda a Mamdani o si busca integrarlo, que es también algo muy posible, ¿no? ¿Y ustedes celebran internas Eh, dentro del FITU? Y nosotros tuvimos las PASO en el 2021 y fuimos a PASO entre nosotros. No, 2021. En 2023 también. En el 2023 fuimos a PASO, en el 2021. Que digamos, vos sos del PTS. Yo soy del PTS y Entonces, ganaron ustedes. Sí, por sí, la- sí. Y eso, la verdad, viene. Eso y el mecanismo de rotar bancas viene sirviendo bastante para preservar la unidad, que el Frente Izquierda ya existe desde el 2011. En el 2019 se sumó el MST. Ahora queríamos incorporarlo también a Luis Zamora para candidato. Pero bueno, a Luis siempre lo vemos en las calles también. De todas formas, nosotros estamos discutiendo en este momento que hay que empezar a pensar por algo más grande, que también tiene que ver con esto de Mamdani. ¿Qué es algo más grande? Bueno, es que yo creo que un poco el dilema que tiene Mamdani en este momento es y más bien Mamdani, porque para mí lo más interesante de todo no es solamente Mamdani, que es hijo también de colonial muy importante, no sé si eso lo estudiamos Sí, mucho en Mahmoud Mamdani, y lo estudiamos mucho en una materia Sí, en historia antropólogo. llamada Asia y África. Sí, lo recomiendo bastante. Es bastante interesante cómo él analiza los estados postcoloniales africanos, etcétera. El padre Mamdani, sí, pero sí. zarpado, porque nosotros... Sora nació en Uganda para empezar y sí. Claro, el padre es hindú, tiene estudios zarpados. Claro, A mí me quedaba- flashó porque lo veníamos estudiando este año y Sí. de repente el hijo ganó las elecciones y fue en flash. Pero, digamos, más allá de eso, creo que el dilema que hay ahora, no solo por él, sino por lo que sucede abajo, es, toda esa gente organizada, porque lograron organizar 104.000 personas como colaboradoras de la campaña. Bueno, de ellos. la campaña de Soran fue totalmente de militancia Tocaron clásica. 4 millones de puertas, o sea, fue una cosa muy zarpada. Esa gente, cuando el Partido Demócrata empieza a mostrar los límites que tiene por ser un partido del establishment, ¿se va a mantener dentro del Partido Demócrata o va a construir una alternativa por fuera? Bueno, para mí en la Argentina el Frente Izquierda es un punto de apoyo, pero yo creo que es momento de por lo menos empezar a debatir la construcción de una fuerza política nueva,
que para mí tiene que ser una fuerza de clase en el sentido de que defienda los intereses de los trabajadores. El campo popular. Bueno, Pero- podría decirse, para mí, sí, que estarían salgan los dispuestos- sindicatos. ¿Estarían dispuestos a ser en un mismo frente con el peronismo, por ejemplo? Pasa que una cosa, yo diferencio lo que son las conducciones peronistas de la base peronista. Yo Ok. tengo, no sé, muchos amigos peronistas, o en la calle me cruzo con un montón de peronistas que están a favor, por ejemplo, de tomar medidas de defensa nacional como el desconocimiento de la deuda o afectar los intereses, no sé, de los 4.000 terratenientes más ricos del país para distribuir la tierra y para poder organizar la vivienda de otra forma, digamos. Para mí, con ellos, y que muchos están incluso en sindicatos, todo, y habría que construir algo, aunque vengan de esa tradición, si nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 puntos, y está claro qué intereses defendemos nosotros, como espacio político, como partido, bueno, para mí hay que empezar a plantear esa perspectiva. Yo creo que hoy estamos lejos, pero para mí con el Frente Izquierda no alcanza hoy. O Ahora, sea, tengo una consulta, sí. porque mencionaste la cuestión de la conciencia de clase. ¿Crees que hoy las identidades políticas descansan en una construcción sobre la base de las subjetividades de clase? ¿No debería ser más amplio Mirá, eso? yo creo que hay una subjetividad de clase que es más consciente hoy por hoy en la Argentina que La de los ricos. la de los ricos, que tienen organizados en sus partidos, que hacen sus foros, que discuten sus ideas, sus programas, y después van y lo llevan a cabo a través de distintos partidos. Pero además hay un Eh, factor de gente de clase trabajadora que tiene conciencia de clase para con los ricos, añorando en algún momento llegar a Exactamente, ese para lugar. mí la conciencia de los trabajadores, hoy hay muchos que no se autoperciben como trabajadores. Bueno, ahí entra también qué sucede con todo el trabajo precarizado, que también es algo, es como un elefante en la habitación que se habla muy poco del tema, digamos. Pero el trabajo precarizado en la Argentina está aumentando en la juventud ni hablar, o sea, la mayoría no sabe ni qué es aguinaldo, ni qué son vacaciones pagas, ni qué es una RT. Entonces vos le hablas de reforma laboral y capaz te dice, pibe random, sí, estoy de acuerdo, porque la verdad que en términos de derecho laboral estamos mal. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, sí, efectivamente. O sea, hay que discutirlo. Hay que discutirlo mejor, pero para mí hay que trabajar esa conciencia de clase. O sea, sí. Y en esa línea, ¿no crees que anclar su identidad en la categoría de clase no es un techo? Digo, ¿no es un impedimento para expandirse Y justamente? pasa que yo creo que la mayor parte del país, bueno, no creo, es así, la mayoría son trabajadores. Tenés distintos rubros, ¿no? Trabajadores en blanco, precarizados. O sea, el problema que tiene hoy la clase obrera es que está muy fragmentada. Pero para mí empezar a hablar de clase es importante para que justamente el trabajador precarizado identifique que tiene el mismo interés que el trabajador del subte y no ¿qué hace de bueno Marco Galperín? Hace que sus intereses los quiera hacer pasar como los intereses universales de la sociedad. Sí. Entonces, si Marcos Galperín está bien, él nos quiere hacer creer, el conjunto de la sociedad gana. O que es algo que el campo ha logrado instalar bastante en la Argentina. Si el campo está bien, estamos bien todos. Bueno, pero eso sería un proyecto hegemónico de los Gramsci. Bueno, es que para mí ahí Gramsci es fundamental para pensar de qué forma justamente se puede construir una hegemonía, pero una hegemonía que surja de los trabajadores, donde, por ejemplo, el pequeño comerciante, en vez de pensar a lo Paolo Roca o Techint, diga, no, loco, mis intereses los van a defender, digamos, ¿con quién vas a tener crédito barato? Digamos, para poder desarrollar tu emprendimiento. Con esta gente que está ligada al mercado financiero y te rompe el bolsillo con las tasas de interés, como hace el ladri de Marco Galperín, o con la clase trabajadora. Para mí hay que construir una hegemonía en términos gramscianos, comparto mucho, de los trabajadores, una hegemonía obrera. Digamos. Hay un tema con la construcción de hegemonía que es que requiere una construcción naturalmente cultural y que se transmita a partir de los consumos que tiene la gente por propia voluntad, ¿no? No solamente que se sienten a escucharnos hablar a nosotros de política, sino que les llegue por otros lados. Si vos ves lo que era el rock nacional en el siglo pasado o a principio de año con el rock al principio del siglo con el rock barrial y demás, había un mensaje político. Ahora, obviamente lo hay un montón de casos de exponentes, de artistas con mensaje, lo que fuese. Pero un poco que es como que lo general en la cultura es quiero una cadena piola, un auto copado, Sí, ganar me mucha rompe guita la que no bola me eso. rompa Sí, la por bola. eso lo preguntaba también, Borja. Es que para mí estamos, digamos, esa es mi perspectiva. Ahora, yo soy muy consciente, estoy en minoría. No tengo problema en No, decirlo, no, digamos, claro, ¿no? no. O sea, para mí yo estoy en minoría, estamos en minoría hoy, de los que planteamos eso. Sin embargo, veo que hay bastantes puntos de apoyo. Y también ahí creo que hay una discusión muy importante sobre qué pasa con los sindicatos, porque la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, tiene sindicatos muy importantes con un gran poder de fuego.
Mucho menos que lo que eran antes. Mucho igual menos lo que eran antes, pero vos limitadísimos. comparás la Argentina con lo que es Chile, con lo que es Perú, con lo que es Sí, Paraguay. sí, con- otro deporte. A ver, si hay un paro general, se para todo hoy en Argentina, digamos. Eso es así, sigue habiendo un poder de fuego muy importante. Para el transporte, se para toda la economía. Si Pero para la- transporte, si no, si para el transporte. Si no para transporte, es más difícil, pero de todas formas, digamos, a lo que voy con esto es que siguen existiendo organizaciones obreras en la Argentina, la CGT tiene mucho peso, digamos. Ahora está cooptada para mí por una banda de ladris, burócratas que no mueven un pelo y en este mismo momento están transando con el gobierno qué punto de la reforma laboral sostener y qué puntos no. ¿Cuál es el digamos. factor ahí? El año pasado hablábamos mucho con diferentes dirigentes gremiales que nos decían, che, loco, yo no puedo movilizar y hacer una gran manifestación porque mis laburantes no quieren porque bancan Esa al es la gobierno. excusa para mí, la que tiran siempre los burócratas para no mover un pelo, boludo. Es como, bueno, la base no quiere. Pero después cuando hubo grandes movilizaciones preparadas con fecha, la gente fue. Las movilizaciones universitarias, la gente asistió. O sea, yo no veo que haya un problema de la sociedad de conjunto. Sí hay un sector mileísta, todo, pero hay un gran sector que no votó a Milei, que está en contra de Milei, no solo ahora, sino que desde el 2023, que no lo votó. Entonces, ese sector... ¿Qué sucede? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo interpelamos? Bueno, para mí hacer la plancha de ese punto de vista y depositar todas las expectativas en los resultados electorales, y no va a funcionar, no va a funcionar. De hecho, creo que quedó demostrado. Entonces también ahí prima la creatividad política. Para mí falta creatividad política de conjunto. Ahí yo me hago parte. Bueno, digamos. pasa un montón. Si vos ves un Berti Venegas Lynch, el loco el año pasado estaba diciendo que había que privatizar las ballenas. Eso Sí, es creatividad no, política. No, tal cual. Pero incluso digo, la creatividad política en términos programáticos, pero también la creatividad política en términos organizacionales. Sí. Digamos, pues para mí lo de los streams creo que digamos, está muy bueno, digamos. Ahora está bueno también pensar cómo se puede ir de eso también a la presencialidad. Yo creo que ahí también, ahí la cultura para mí juega un rol. De hecho, yo estuve últimamente bastante metido en eso y en el desarrollo de las casas culturales que nosotros tenemos acá en la ciudad, porque veo que hay algo pasa. Cuando uno tira una línea cultural así más under, de distinto palo, o sea, del mundo del rap y urbano, pero también del mundo del rock, que para mí el rock ahora está de nuevo muy de moda, o sea, se puso de moda el rock de Sí, nuevo. sí, No sé, yo banco mucho a una banda que se llama Camionero, Sí. y de repente pasan cosas en esos recitales, ¿viste? Que para mí laburan ahí una En el subjetividad. Lollapalooza de este año hubo mucho también. Doom Bueno, Chica, el domingo con- yo no fui a verlos, pero tocaron ahí los de Massive Attack en un festival y se ve que pasaron cosas también. Sí. Pero para mí lo cultural ahí juega un rol muy importante también desde el punto de vista de la presencialidad, donde yo creo que ahí la juventud es muy importante darle pelota a eso y cómo recomponer una subjetividad que para mí hoy está bastante rota. ¿no? Luca, ¿qué tan cerca crees que están de dar ese paso en busca de expandir el FITU? De, digamos, esto que también pregunta que te hacía sobre las internas, que vos me hablaste de las PASO y también me hablaste de la rotación. ¿Están con ganas de hacer internas adentro de lo que es el partido, de redefinir si van a seguir teniendo los mismos candidatos, la misma gente al frente, que pueden ser, no sé, Castillo, Cerefierro, Bregman del Caño Sí. y un par más? ¿O no? Si en en esto que están yendo a expandirse ya hay propuestas, ya hay ideas, si esto que me decís de hacerlo en persona ya se está concretando, ¿están dando el paso? Mirá, nosotros lo de los candidatos, en primer lugar, lo pensamos también porque, no sé, por ejemplo, Miriam Bregman del Caño, Vilcan, Jujuy, y eso son personas que han conquistado una gran referencia pública. Y eso es importante para nosotros desde el punto de vista de que instalar a personas nuevas sin tener la cantidad de recursos que tienen otros espacios políticos es muy difícil. Entonces ahí hay una necesidad de, tenemos que poner a los compañeros que son más conocidos y reivindicados, también referenciados para poder llegar a más gente. Pero después creo que también hay algo que sucede que es que está bueno del Frente Izquierda, que es incorporar a personas nuevas que quizás surgen de distintos procesos. Digamos, yo este año fui candidato, por ejemplo. Sí, bueno. En mayo fui segundo candidato abajo de Vanina, porque justamente en la categoría legislador el Partido Obrero en el 2023 había hecho una mejor elección y entonces encabezó ella, digamos. ¿Cómo, perdón? ¿En cuándo habían hecho una mejor En el elección? 2023 nosotros fuimos a paso, el Partido Obrero y el MST ganan en la categoría En la de la ciudad. Claro, Y a Vanina nivel- era la candidata. Claro, a nivel jefa de nacional gobierno. ganamos nosotros, entonces por eso les tocó en esa categoría encabezar a ellos.
Pero bueno, yo fui candidato, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de todas formas, creo que el problema de las referencias también, como que yo creo que habría que redefinirlo, porque para mí se piensa a veces mucho de construir referencias de arriba para abajo, como que viene el aparato de algún partido político y te señala con la varita y te dice, bueno, loco, ahora dale, mandale. Y no es así. Para mí las nuevas referencias se construyen a los codazos en términos históricos. O sea, para mí hay una camada que nace, por ejemplo, al calor de lo que fue toda la experiencia del 2001, Sí. que son referencias al calor de ese proceso. Bueno, yo no veo que haya otra forma de que surjan nuevas figuras, sino es al calor de experiencias reales y del contacto con la gente. Por eso a mí me hace mucho ruido, no me cierra tanto, cuando se quieren buscar referencias políticas en gente, no sé, por ejemplo, la tiro, pero Rebord y Rosenblatt, no sé, Sí. es como, o sea, no tengo nada personal contra ellos dos, digamos, pero para mí va por otro lado, digamos, la construcción política, ¿no? O sea, hay algo ahí de la construcción con seres humanos que tiene una complejidad humana bastante mayor, ¿no? Pero ¿no pensás que podría funcionar una candidatura de Pedro Rosenblatt en Capital? Depende con qué ideas, qué sé yo. El tipo tiene mucha llegada, habla muy bien. Ahora hace poco escuché una entrevista que le hacían después de las elecciones. Ahora hace poco creo que en Crónica o algo así. Ah, Y le sí. preguntaban cuál era una de las cosas que no le gustaba del kirchnerismo. Y dijo que no le gustaba que cuando ganan elecciones el mercado se ponga nervioso. Y que había que buscar la forma de ser más amigable con el capital. Y bueno, no sé, o sea, si esa es la conclusión con la que te quedaste, es como... para mí no la está viendo, digamos, porque además el mundo, por esto que hablamos de Batman incluso, para mí las tendencias internacionales es a la polarización. O sea, hay una forma de hacer política que es la del extremo centro que ya ¿Que te va a murió. terminar beneficiando a vos en la izquierda? Y, o sea, no sé si beneficiando. Acá en la Argentina, para mí hay polarización muy asimétrica, porque la derecha Sí. claramente es el polo más fuerte, pero en Nueva York hizo una gran elección Mamdani. En Alemania hace poco hizo una muy buena elección Die Linke, que es una alternativa de izquierda. Sí. En Berlín salió primera y fue mayoritariamente votada entre los jóvenes de 18 a 24 años. También estuvo creciendo AfD. La FD, bueno, por eso, la Por eso la polarización. Yo creo que el Vamos mundo. a ver qué pasa en Chile, ¿no? Bueno, en Chile está Jara también, que es una candidata que viene del Partido Comunista, y está este otro Milei nazi. Mega Kaiser. polarizado está lo de Chile. Mega polarizado. Entonces yo creo que ahí hay una tendencia internacional. En Italia, no sé, está Meloni, pero hubo hace 3 semanas una huelga general por Palestina, como no se veía hace muchísimo tiempo, con 2 palos de personas en la calle. Entonces, para mí la tendencia es esa. Entonces, si la conclusión que saca un sector de las elecciones del domingo 27 es que la alternativa política para ganar la Milei es hacer un gran frente con los gobernadores y tener un discurso amigable con el capital, y para mí no la está viendo. Pero Con el nada. tema de la polarización, siempre estuvo el cuestionamiento de que ustedes, como espacio, no se volcaron por masa en el balotaje. Sí. ¿Sostenés esa posición? ¿No votar a Massa? Sí. Sí. ¿Era lo mismo? No, lo mismo. No hay nada igual a nada, pero por definición, pero yo creo que la postura política nosotros no hicimos un llamado en blanco, sino que hicimos un llamado a votar contra Milei, digamos. Y eso podía tener múltiples formas de expresión, pero sí, bajo ningún punto de vista nos parecía que darle apoyo político a Massa, que esto también, o sea, estos 2 años quedó demostrado que... Y además le armó las listas, ¿viste? Yo cuando me dicen eso... De con Scioli decían lo mismo, y Scioli estaba... Pero íbamos a ser todos mucho menos pobres, iban a haber muchos menos jubilados cagados a palos, Pasa iba a que haber la mucho menos pregunta ahí apoyo es real. la lógica del mal menor y la resignación creo que es lo que hizo que termine ganando Milei. Y perdió un balotaje. Y bueno, Ahí. pero me decían lo mismo con Scioli y Scioli... También, hubiese sido mejor Scioli que Macri, seguro. No lo sé eso, no lo sé. Seguro, no lo sabes. ¿Qué sé yo? ¿Scioli que Macri? No sé. ¿Vos estás tan seguro de eso? Y en el momento que Macri seguro, para mí Macri Que Macri, es pero lo ¿dónde más está cercano al Scioli ahora? diablo que hubo en la Argentina. No, obvio, pero Y bueno, entonces, probablemente qué la sé yo. estructura que había detrás era una estructura mucho más El tema es que popular. para mí esa lógica de, bueno, en vez de 35% de pobres tenía 30%, y yo creo que esa forma de encarar la discusión política es la que hace que surja un Milei y arrase electoralmente, digamos, ¿no? Lo entiendo. ¿Les queda algo a ustedes más? Lo tenemos que ir cerrando. Y si no, te tengo que hacer una pregunta que siempre es interesante preguntarle a la gente de izquierda en general. ¿Me puedes hacer un top 3 de próceres? Preguntón. Y para mí toca bancar a San Martín, Ok. en primer lugar, Ok. por problemas políticos, pero también estratégicos, militares. A mí el cruce de los Andes es algo que me Es una fascina. locura. Es una locura. Fucking locura. De hecho, hay bastante de la táctica utilizada en el sentido de que
tener destacamientos incomunicados, pero que tienen que llegar a encontrarse en un día y punto y hora determinada, es la lógica de guerra de montaña me fascina para traducirlo a la política actual también y cómo tener distintas ramas, ¿no? Que puedan actuar con una unidad de criterios, pero como células descentralizadas, pero bajo un mismo objetivo, ¿no? Entonces, y además el espíritu sanmartiniano, ¿no? de liberación continental me parece sumamente valioso. Después toca bancar también a Juan Azurduy, también por no solo, o sea, por lo disruptivo de su figura siendo mujer y eso, sino por también, ¿no? la resistencia que ejerció en el norte, digamos, efectivamente, para bancar la parada. También creo que en términos militares es muy importante y hay que tener bastantes ovarios, digamos, para bancársela ahí. Bueno, de hecho, Güemes le regaló el sable corvo, ¿no? O sea, se lo más que ganó. Y después otro nacional. Ese debería evaluarlo un poco mejor, pero quizás me corro un poco más en el tiempo y rescataría capaz la experiencia del Chacho Peñalosa, que no es un prócer nacional y viene después en el tiempo, pero sí me parece ahí bastante berraco el chabón, como se paró de mano. ¿Y top 3 internacional? ¿De próceres? Próceres no, pero Figuras internacionales Figuras que te gustan. influyentes. Lo hubiese metido al Che Guevara también como prócer nacional. Mirá, te saco Próceres. y bueno. Y lo puedes meter en internacional. Claro. Él cumpliría, ¿no? la cuota de ambas, Claro. nacional e internacional. Gran exportación argentina, el Che Guevara. Y después internacional, Luigi Mangione. Mentira. Estamos de acuerdo. No, bueno, hoy es el aniversario. Hoy cumpliré años León Trotsky, así que toca ahí. Es verdad, es verdad. Cumple- Claro, de repente, de tanto hablar de Cristina, de Moreno, te olvidás de que es trotskista, ¿no? No, olvídate, ¿no? Para mí Trotsky es fundamental para que siga habiendo comunismo no manchado por la experiencia burocratizada de la Unión Soviética, boludo. O sea, el laburo en ese sentido para mí es clave. Somos comunistas y criticamos la burocratización que hubo en la Unión Soviética por parte del estalinismo. Yo creo que Gran figura de Trotsky- histórica. Gran figura histórica. de gran resistencia. escritor además, Sí, gran totalmente. escritor. Gran filósofo, sí. Te pone como loco, te empieza a despertar Sí, genes sí, están casi que dormidos los hace mucho bote, tiempo. Y después, mirá, te voy a nombrar otro, pero también pasa que estuve leyendo mucho últimamente sobre eso. Hace poco Patricia Bullrich volvió a nombrar. Patricia Bullrich. Hace poco Patricia Bullrich volvió a renombrar la escuela de policía Ramón Falcón. Sí, sí. Entonces me gustaría Simón. reivindicar ¿A a Simón? Severino de Giovanni, Severino. que es el que se lo cargó a Falcón. Y uno puede discutir la estrategia, digamos, más de terrorismo individual, si es efectiva, si no. Pero la verdad es que se lo merecía Falcón, porque era un sorete matadobreros y para romper las bolas lo elijo a Severino. Y después no sé si elegiría a una persona, más bien a sujetos históricos, o sea, Claro. qué sé yo. Pará, y podríamos indignarnos acá para que salga en La Nación más, ¿no? Pará, tipo, ¿qué? cortamos esta ¿Metemos parte. un clip? Dale. Dale. ¿Vos me estás diciendo que vas a elegir como prócer a un asesino? Severino Giovanni es un justiciero, yo no le diría asesino. No, y vi que Patricia Bullrich reivindicó a Ramón Pero Falcón. mató a un policía. Yo no diría mató, diría que lo ajustició. Un policía mataba y asesinaba obreros, sí. Sí, bueno, pero que el que mata el que mata a otra persona está bien. ¿Te parece bien? No sé si se trata bien o mal. Se trata de, bueno, Ramón Falcón asesinó obrero. Me parece que es importante eso, ¿no? Reivindicar una figura como Severino de Giovanni que... ¿Irías ahora a matar a Patricia Bullrich? No. Sacame este zurdo, por favor. Luca, muchísimas gracias por venir.